Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, esto no es ninguna amenaza para los que lleváis mal la asignatura, ni nada parecido, ni tampoco me voy a poner a hacer bricolaje, ¿vale? Creo que ya hice bastante con poniendo la pizarra, pero hoy vamos a estudiar la última parte de la transformada de Laplace, que nos va a servir para resolver ecuaciones diferenciales, en las que aparezcan funciones un poco más raras que las que conocemos normalmente. ¿Por qué digo un poquito más raras? Bueno, casi todas las funciones que estudiáis y que luego apliquéis en física o que vais a aplicar en ingeniería son funciones continuas. Es decir, por ejemplo, la temperatura, ¿no? La temperatura de esta habitación o la temperatura que solemos tener en el aula es una función continua. Nosotros podemos variarla incluso muy rápidamente si tuviéramos los mecanismos adecuados, pero no podemos pasar, por ejemplo, de 25 grados a cero instantáneamente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se comporta de manera continua. Lo mismo ocurre con la velocidad de un coche. Yo puedo pasar de 0 a 100 muy rápido, pero no puedo pasar instantáneamente, ¿no? Es decir, yo puedo rápidamente acelerar, puedo llegar a 100, pero no puedo pasar de 0 a 100 en 0 segundos. Pero, por ejemplo, fijaos en el efecto de apagar la luz y encender la luz. ¿Veis? No hay una subida gradual de luz, por ejemplo. Es un efecto que aparentemente, o si lo queremos modelizar, es prácticamente instantáneo. O imaginad que yo quiero aplicar una fuerza, ¿vale? Por eso he sacado el martillo en realidad. Yo para aplicar una fuerza sobre un clavo, por ejemplo, no voy a estar haciendo así poquito a poquito, voy a ver si voy aumentando. No, yo le pego una fuerza muy grande en un intervalo de tiempo muy pequeñito, ¿vale? Pues digamos que a la hora de modelizar eso, a la hora de tratar de resolver ecuaciones en las que aparezcan este tipo de interacciones, yo voy a utilizar funciones que son un poquito más raras, que no son funciones pues ni siquiera continuas. Entonces, vamos a empezar introduciendo lo que se llama la función escalón, que también se conoce como función de Heaviside, ¿vale? Por si alguno la busca en la bibliografía. Voy a escribir. ¿Qué es la función escalón? Pues la función escalón se denota por la letra U y depende de la variable t, y es la función que vale 0 si t es menor que 0 y 1 si t es mayor o igual que 0. Es decir, cuando uno trata de representarla, pues vale todo el rato 0, y cuando llega aquí al 0, pues pasa a valer, si esto es el punto 1, pasa a valer 1. Bueno, creo que se entiende, ¿no? ¿Qué relación tiene con la anterior? Bueno, si nosotros queremos, por ejemplo, repito el ejemplo de antes, encender la luz, pues digamos que esta función puede modelizar bien ese efecto. Es decir, yo no tengo luz y de repente tengo luz. ¿Vale? Lo mismo con fuerzas, etc. Bien, yo puedo generalizar esta idea de la función escalón a un punto cualquiera. Si A es un número real, vamos a considerar la función que vale 0 hasta el punto A y a partir del punto A vale 1. Esta función, en la función escalón, se denota por U en T menos A porque simplemente es una traslación de la función anterior. Vendrá dada por 0
si t es menor que a, y 1 si t es mayor o igual que a. Y la representación está clara, ¿no? Si tomamos una gráfica y marcamos el punto A, que sea este, por ejemplo, y este sea el punto 1, pues la función vale 0 hasta aquí, y a partir del 1, pues, perdón, a partir de A vale 1. Y vamos aquí hay un pequeño salto, y como ya hemos dicho, con esta función modelizamos cosas como, pues, el encendido de luz, o cuando aplicamos una fuerza muy grande, y bueno, esto se puede aplicar a muchísimas otras cosas. Bien, pues vamos a añadir un sexto elemento a nuestra tabla de la transformada de Laplace, viendo cuál es la transformada de la función escalón. Bueno, pues recordad la tabla del primer día, teníamos 5 elementos, el sexto sería el siguiente. La transformada de Laplace de la función escalón, digamos centrada en A, donde A es un número real cualquiera, viene dada por, esto lo puede comprobar uno, se hace la integral correspondiente con la definición de la transformada de Laplace, pero es algo que no vamos a hacer aquí ahora. Esto es justamente elevado a menos A por S entre S. Y bueno, fijaos que el signo de la A se mantiene, ¿vale? Así como, por ejemplo, en algún elemento de la tabla cambiaba, aquí este signo, si es negativo, aquí es negativo, y si es positivo, pues se mantendrá positivo. Vamos a ver algún ejemplo para que quede claro. Bien, pues os he escrito aquí el elemento sexto de la tabla para tenerlo a mano. Y bueno, un ejemplo sencillito sería pues la transformada de la función escalón centrada en el 3. Obviamente, si aplicamos la tabla, sería elevado a menos 3s partido por s. Y bueno, un ejemplo un poquito más complicado. Si nos piden, por ejemplo, la transformada de la función 2 más 4 por u en t menos 1, pues esto sería la transformada de la función 2, como es 2 por 1, bueno, lo podemos poner en dos pasos, 2 por la transformada de 1, más 4 por la transformada de la función escalón. Y por tanto, obtendremos 2 por la transformada de 1 es 1 partido s, y la transformada de esta será 4, utilizamos la tabla y nos sale elevado a menos 1 por s entre s. Y se acabó. Bueno, la transformada de Laplace de funciones a trozos, sobre todo cuando son constantes, porque si no se complica un poquito más, se puede hacer poniéndolas en función de la función escalón. Es decir, imaginad que me dan la función definida por, vamos a llamarle f minúscula, f de t, que vale, por ejemplo, 5 si la t es menor que 3 y que vale 7 si la t es mayor o igual que 3. Pues en este caso, ¿cómo hacemos la transformada? Bueno, hay dos posibilidades. Se podría aplicar la definición directamente haciendo las integrales correspondientes, o se puede aplicar, se puede poner la f minúscula en función de los saltos que pega, o sea, de la función escalón, y hacer la transformada de lo que nos salga. En este caso, si estudiamos esta función, es sencilla, porque fijaos, esta función hasta el punto 3 vale todo el rato 5, ¿no? Es decir, la función f de t vale todo el rato 5
pero en el punto 3 pega un salto. Pega un salto del 5 al 7. ¿Qué significa eso? Que pega un salto de 2 unidades. ¿Dónde pega el salto? Lo pega en el punto 3. Pues entonces basta con sumarle un salto de 2 unidades, es decir, 2, por la función escalón centrada en el 3. Y esta función, bueno, la podéis estudiar si queréis para daros cuenta que efectivamente es la misma que esta. Es mucho más sencilla para poder calcular su transformada de Laplace. Si queremos calcular la transformada de Laplace, su transformada de Laplace será la transformada de 5, que será 5 partido por s, más 2 por la transformada de esta, que ya utilizando la tabla será elevado a menos 3s partido por s. Os pongo un ejemplo para que lo hagáis vosotros. Os he escrito una función que tiene 3 trozos y lo que quiero es que la pongáis en función de la función escalón y calculéis su transformada de Laplace. Os dejo un par de minutos para que lo penséis y yo lo resuelvo enseguida. Bueno, pues si nos fijamos en la función, fijaos que esta función empieza valiendo 6. Pero pega un salto. ¿Dónde pega el primer salto? ¿Dónde tiene el primer escalón? En el punto 2. Vale 6 si es menor que 2, pero a partir del 2 la función empieza a valer 2. ¿Qué salto pega? Pues si paso del 6 al 2, está pegando un salto negativo de 4 unidades, es decir, menos 4, y el salto lo pega en el 2. Continuamos. Estamos en t igual a 2 y no hay ningún problema hasta el 4. Pero en el 4 pega otro salto, y pega un salto del 2 al 9. ¿De cuántas unidades? De 7. Y ese salto lo pega en el 4. Y una vez tenemos esto, es muy sencillo calcular su transformada de Laplace. Su transformada de Laplace la denotamos con F mayúscula. La transformada de 6 será 6 partido por S. La de esta, el 4 sale fuera. Multiplicará la exponencial correspondiente. Y la de esta, el 7 sale fuera. Y multiplicará a la exponencial correspondiente. Y con eso tenemos la transformada de Laplace de esta función que está definida a trazos. ¿Entendido? Bueno, pues ahora vamos a ver una propiedad que nos va a permitir transformar funciones un poco más complicadas. Es decir, no solo que tenga la función escalón o la función escalón por constantes, sino que aparezcan funciones. Es decir, no constantes, sino funciones que dependen de la variable t. Ok, voy a borrar la pizarra y comentamos. Bien, pues si no llevamos mal el conteo, creo que vamos por la propiedad 4 de nuestra tabla original de la transformada de Laplace. Y a esta propiedad le llamaremos propiedad de desplazamiento. ¿Y qué viene a decir la propiedad de desplazamiento? Bueno, lo que me dice es que si yo conozco la transformada de Laplace de una función, es decir, si la transformada de Laplace de una función f minúscula es f mayúscula, entonces yo puedo calcular de manera muy sencilla la transformada de Laplace de la función f minúscula trasladada por la función escalón centrada en el mismo punto que he trasladado la función. A es cualquier número real.
Y eso va a ser e elevado a menos a por s por la transformada de la función f minúscula. Vamos a poner un ejemplo, porque esta propiedad a veces cuesta un poquito de entender. Imaginad, bueno, para entender lo de la trasladada, creo que eso se entiende. Si yo tengo la función f de t igual a t al cuadrado, si cuando la f la evalúo en t, eso me da t al cuadrado, pues obviamente cuando yo, por ejemplo, evalúe la función en t menos 3, pues donde parezca t tengo que poner t menos 3, si eso será t menos 3 al cuadrado. Y bien, yo conozco la transformada de esta función, ¿verdad? La transformada de esta función es 2 partido por s al cubo. Esto es aplicando el tercer elemento de la tabla, de la transformada de Laplace. Bueno, pues lo que me dice la propiedad es que cuando yo calcule la transformada de t menos 3 al cuadrado por la función escalón en t menos 3, eso va a ser exactamente, fijaos, ¿esto quién es? Mi función f minúscula evaluada en t menos 3. Y aquí tengo exactamente la forma que tengo aquí. Pues según esa propiedad, esto será la a vale 3 elevado a menos 3 por s por la transformada de la función f minúscula. La transformada de la función f minúscula es 2 partido s al cubo. Luego esto será elevado a menos 3s por 2 partido s al cubo. Y se acabó. Bien. Fijaos sobre todo el detalle en que aquí necesito que aparezca la función trasladada. No me vale tener t al cuadrado. Necesito que sea t menos 3 al cuadrado. Debe acompañar, este número y este número deben acompañarse. Pero en cambio aquí aparece la transformada de la función original, de la f de t. No hay que trasladar nada. ¿Ok? El traslado se hace en este exponente, digamos. El menos 3 del traslado se hace aquí. ¿Ok? Bueno, esta propiedad es interesante. Si queréis pongo algún otro ejemplito para que se entienda mejor. Pero sobre todo nos va a interesar la propiedad a la inversa. Como he dicho, vamos a poner un ejemplo de la propiedad tal cual, para que se entienda mejor. Voy a borrar. Bien, os he añadido aquí la propiedad 4, así podemos observar todas las transformadas de Laplace que tienen que ver con la función escalón. Y os he puesto un ejemplo. En este ejemplo tengo la función i, que vale 0 hasta el punto 4, y a partir del 4 vale esta expresión, seno de t menos 4. Digamos que esto puede modelizar algún tipo de fenómeno en el que no ocurre nada hasta el punto 4 y de repente aparece este tipo de oscilación. ¿Ok? Bueno, si uno quiere escribir esto utilizando las funciones escalón, fijaos que aparecerá el salto en el punto 4, o sea, vale todo el rato 0 y en el punto 4 aparece un salto. Es decir, aparece la función escalón u t menos 4. ¿Y por qué tenemos que multiplicar esto? Bueno, pues justamente por el seno de t menos 4. Si uno observa un poquito, fijaos que cuando t es más pequeño que 4, esto vale 0. 0 por algo, 0. Y si t es mayor o igual que 4, esto vale 1, 1 por esto da justo esto. Así que esta función y esta función efectivamente es la misma. Y, bueno, yo tengo que intentar aplicar la propiedad 4 para poder calcular la transformada de Laplace. La a está claro que va a ser 4. Y esta f minúscula en t menos a se debe corresponder con esta de aquí. Y bueno, si la función f minúscula en t menos 4 es el seno de t menos 4, ¿quién es la función f de t?
Pues obviamente será el seno de t. Y sabemos que cuando tengo esta función, la transformada de Laplace, vamos a denotarlo con la mayúscula que hacemos siempre, de esto de aquí, de una f minúscula en t-4 por la función escalón en t-4, debe ser la exponencial correspondiente elevado a menos 4s por f mayúscula de s. ¿Y quién es f mayúscula? Bueno, la transformada de esta. Pero la transformada de esta la conozco. La transformada de el seno de t, sabemos que es 1 partido s cuadrado más 1. Y por tanto, la transformada de esta función será, paso la exponencial al numerador, multiplicando, me quedará elevado a menos 4s entre s cuadrado más 1. ¿Ok? Creo que se entiende, ¿no? Más o menos cómo funciona la transformada, bueno, más bien la propiedad de desplazamiento. Bien, pues, como he dicho, nos va a interesar la propiedad de desplazamiento a la inversa. Es decir, voy mejor a borrar la pizarra y la escribimos y comentamos un poquito. Bien, pues la propiedad de desplazamiento a la inversa lo que me viene a decir es que si yo conozco la transformada inversa de f mayúscula, la llamamos f minúscula, por ejemplo, entonces puedo conocer la transformada inversa de la misma función que tenía por una exponencial. Y vendrá dada por esta expresión. Esto me va a servir para resolver ecuaciones diferenciales en las que aparezcan estos cortes o estas discontinuidades o estos cambios más o menos bruscos que comentábamos. Bueno, pues vamos a calcular algunos ejemplos de la transformada inversa utilizando la propiedad de desplazamiento. Por ejemplo, imaginad que me piden que calcule la transformada inversa de la función s por elevado a menos 3s entre s cuadrado más 4. Bueno, vamos a ver si yo puedo expresar esta función de esta manera. En este caso, obviamente, la A valdría 3. Vamos a ponerlo un poquito más claro. Elevado a menos 3s por el resto, ¿no? Que es s entre s cuadrado más 4. Pues bien, si identificamos esto con esto, ¿quién es esta? F mayúscula. Esta debe ser F mayúscula. Y según la propiedad de desplazamiento a la inversa, la transformada inversa de este producto tiene que ser u en t menos a, es decir, u en t menos 3, por la f minúscula en t menos 3. ¿Quién es f minúscula? Bueno, eso es fácil de calcular. La transformada inversa de la f mayúscula. Pero en este caso, si la f mayúscula es s entre s cuadrado más 4, que es 2 al cuadrado, si miráis el quinto elemento de la tabla, el elemental, obviamente la transformada inversa de esta será f minúscula el coseno de 2t. Y por tanto, la transformada inversa de esta función será u en t menos 3 por el coseno de 2, y en vez de t tengo que poner t menos 3 por t menos 3. Si alguien tiene curiosidad y lo quiere desarrollar un poquito, lo puede poner a trozos. La función escalón centrada en el 3 significa que antes del 3 esto vale 0, 0 por algo es 0,
Y a partir del 3, esto vale 1, 1 por este coseno será pues el propio coseno. El coseno de 2 por t menos 3, o si lo queréis desarrollar 2t menos 6, si t es mayor o igual que 3. Bueno, para ver si se ha entendido, vamos a poner otro ejemplo de la propiedad de desplazamiento a la inversa. Bien, os he puesto aquí la propiedad de desplazamiento a la inversa para que la tengamos en cuenta. Y aquí tenéis otro ejemplo para que lo penséis. Os dejo un minuto, lo penséis vosotros y lo resuelvo enseguida. Bueno, pues vamos a resolverlo. Fijaos que la transformada de latas de esta función será la transformada inversa de elevado a menos 4s por la función 1 partido s a la quinta. Eso es una s, por si alguien tenía alguna duda. Y bueno, vamos a identificar lo que tenemos dentro de la transformada inversa con esta expresión de aquí. Obviamente la a vale menos 4 y la f mayúscula será 1 partido s a la quinta. Entonces, si llamamos a esto f mayúscula, sabemos que la transformada inversa de esto será u en t menos 4, porque la a vale 4, por f minúscula en t menos 4. ¿Y quién es f minúscula? Pues la transformada inversa de esta. Esto lo podemos hacer aparte. Si la f mayúscula es 1 partido s a la quinta, la transformada inversa, vamos a calcularla, es decir, la f de t, será la transformada inversa de 1 partido s a la quinta. Si nos fijamos en el tercer elemento de la tabla, acordaos que esto es el exponente más 1. Es decir, si es s a la quinta, es que la n vale 4, y arriba necesito n factorial, es decir, 4 factorial, que es 24. Luego lo ajusto con un 24. Pero tengo que dividir entre 24 para que la igualdad siga siendo cierta. Y por tanto, esto ya aplico la tabla de la inversa, 1 partido 24 por t a la cuarta. Bien, pues si la función f minúscula de t vale esto, obviamente la trasladada a 4 unidades será lo mismo, pero en vez de en t menos 4. Y me saldrá u en t menos 4 por 1 partido 24 por t menos 4 a la cuarta. Y esta es la transformada inversa de esta función. Si la queréis poner a trozos, valdría 0 si t es menor que 4 y valdría esta expresión de aquí si t es mayor o igual que 4. Y yo creo que más o menos queda clara cómo funciona la propiedad de desplazamiento a la inversa. Lo que vamos a hacer ahora es resolver ecuaciones diferenciales donde aparezca la función escalón. Ok, chicos, pues os he puesto un ejemplo de problema de valor inicial de segundo orden, es decir, una ecuación de segundo orden junto con dos condiciones iniciales, y en esta ecuación, en este caso, aparece la función escalón. Pues bien, vamos a trabajar como siempre y vamos a llamar a la transformada de nuestra incógnita, que es la i minúscula, la llamamos i mayúscula. Y bueno, si queréis, podéis tratar de pensar vosotros el problema, porque se trabaja exactamente igual que estamos haciendo hasta ahora, utilizando la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación, y después, una vez tenemos calculada, despejada, la i mayúscula, se calcula la transformada inversa y ya está. Así que bueno, si lo queréis pensar, os dejo unos minutos y yo lo resuelvo enseguida.
Bien, pues vamos a resolverlo. Aplicamos como siempre a esta ecuación la transformada de Laplace en ambos lados. Y utilizamos la linealidad de la transformada y sabemos que la transformada de la izquierda será la transformada de la derivada segunda menos 3 veces la transformada de la derivada primera más 2 veces la transformada de la función y eso debe ser igual a la transformada de la función escalón que la hemos calculado hace un momento y además lo tenemos explicado aquí. Y bien, utilizamos las propiedades de las tablas de la transformada de Laplace que podéis tener delante sin ningún problema. Y ya sabemos que la transformada de la derivada segunda será esto de aquí. Y bueno, continuamos, ponemos este menos 3. La transformada de la derivada sabemos que viene dada por esta expresión. Y 2 veces la transformada, que la hemos llamado I mayúscula. Ya a la derecha, la transformada de la función escalón, que está centrada en el 1. Recordad que es la exponencial correspondiente. La A vale 1. En este caso, pues se pone elevado a menos 1 por s entre s. ¿Ok? Bueno, simplemente es la transformada de la función escalón, ¿no? La hemos visto hace un momento y además aquí la tenemos generalizada. Pues vamos a recapitular un poquito. La función en 0 vale 0, luego esto de aquí se nos va. La función, aquí lo mismo. La función en su derivada en 0 vale 1. Y bueno, si recapitulamos un poco, vamos a ver todo lo que tiene la I mayúscula, es al cuadrado. Menos 3 por s. Más 2. Y ya está todo contado aquí, salvo este menos 1, lo ponemos por aquí. Y eso va a ser igual a e elevado a menos s entre s. Pero bueno, podemos utilizar, no hace falta que hagamos un paso extra, vamos a pasar este menos 1 sumando a este lado. Y obtenemos esta igualdad. Bien, pues si despejamos, pasamos esto dividiendo. Y aquí hay una cosa importante que debéis tener en cuenta y es la siguiente. Siempre que hacer la transformada de Laplace y lleguemos a una expresión de este tipo, a la derecha nos aparezca una parte con exponencial, es decir, una parte con exponencial que dependa de s, y una parte sin exponencial, entonces conviene que las mantengáis separadas, estas dos partes. ¿Por qué? Pues porque cuando yo paso esto dividiendo, si yo trato de juntar estas dos cosas, yo no puedo establecer la descomposición en fracciones simples de una expresión que arriba tenga una exponencial. Digamos que con la parte con exponencial tengo que aplicar la propiedad de desplazamiento, que ahora veremos cómo se hace, y en la parte sin exponencial debo aplicar la descomposición en fracciones simples, tal cual, pero sin utilizar la propiedad de desplazamiento. Entonces, insisto, no juntéis estas dos cosas si hay una parte con exponencial y una sin exponencial. ¿Ok? Vamos a mantenerlas separadas.
Es decir, bueno, yo paso dividiendo. Por una parte, esto divide al 1. Y esto de aquí que paso dividiendo divide a esta fracción, es decir, pasa al denominador. La S la mantengo. Y bueno, hemos llegado a una expresión para la transformada de la función y, ahora simplemente tenemos que calcular la transformada inversa. Insisto, en este trozo la aplicaremos tal como vimos en los casos anteriores, en particular en el caso 1, y en este trozo lo que haremos será aplicar la propiedad de desplazamiento y calcular la descomposición de fracciones simples, digamos, del resto. Pero vamos a verlo enseguida. Voy a borrar y continúo. Bien, he reescrito lo que teníamos aquí. Tenemos que la transformada venía dada por esta expresión de aquí dentro, así que mi solución tiene que ser la transformada inversa de la expresión. Pues bien, vamos a separar en dos partes. Vamos a llamar, por ejemplo, a esto 1 y a esto 2. Y vamos a calcular la transformada inversa de cada una de esas expresiones. Vamos con la parte 1. Fijaos que en este caso, este polinomio tiene dos raíces reales y simples, dos números cuyo producto sea 2 y cuya suma sea 3, tienen que ser 1 y 2. Y esto significa que este cociente se puede poner como un numerito partido s menos 2 y más otro numerito partido s menos 1. Y bueno, voy a poner directamente la solución. Bueno, aquí pondríamos a y b, lo calcularíamos, pero la a me va a dar 1 y la b me va a dar 1 también, quedándome una expresión de este tipo. Y por tanto, cuando yo calcule la transformada inversa de la función 1, será la transformada inversa de esta suma, y eso da pues son elementales, e elevado a 2t y e elevado a t. Y con eso tenemos la primera parte de la transformada inversa. Vamos con la segunda, que es donde aparecen cosas nuevas, porque aparece la exponencial. En el caso de la segunda, nos damos cuenta que para calcular su transformada inversa, bueno, lo que hay que calcular es la transformada inversa de la exponencial por la función 1 partido s por s cuadrado menos 3s más 2. ¿Ok? Vale, vamos a fijarnos en la propiedad 4 de la inversa, la tenemos aquí. Nos dice que siempre que tengamos la transformada inversa de una exponencial por una función que dependa de s, yo puedo calcular esa transformada inversa haciendo esta operación. Bien, pues si esto es f mayúscula, obviamente el exponente a es 1 en este caso. Luego lo que me dice la propiedad es que esto será la función escalón u en t-1 por f minúscula en t-1. ¿Y quién es f minúscula?
porque cuando tenga eso ya tengo el problema resuelto. F minúscula simplemente es la transformada inversa de F mayúscula. Bien, pues vamos a calcular la transformada inversa de esta F mayúscula. Es decir, para calcular f de t, calculamos la transformada inversa de la F mayúscula, que es lo mismo que decir calcular la transformada inversa de esta fracción y bueno, esta fracción, fijaos que este polinomio de segundo grado tenía dos raíces, que era 1 y 2, lo hemos calculado hace un momento. Aquí añadimos una tercera raíz, ¿no? Porque la factorización por s me da la raíz s igual a 0. Luego, esto va a tener tres raíces, reales y simples, 0, 1 y 2. Por tanto, yo puedo descomponer esta fracción de polinomios como suma de tres fracciones. Lo voy a poner aquí, borraré y continuaré. Pero para que se entienda, yo lo que tengo, vamos a ver si me cabe, es que la fracción 1 partido s por s cuadrado menos 3s más 2 se podrá poner como un número partido por s más un número partido por s menos 1 más un número partido por s menos 2. Y si uno hace cálculos, esos números son un medio para este, lo podemos poner aquí delante, menos 1 para este y un medio para este. Los pongo delante para que no quede feo. Y una vez tengo esto, cálculos de transformada inversa, voy a borrar este trocito, una vez lo tenemos, y simplemente lo voy a añadir a esta cadena, digamos, de igualdades. Ok, lo borro. Transformada inversa de un medio por 1 partido s menos 1 partido s menos 1 más un medio por 1 partido s menos 2. Y ya estas tres son muy facilitas. La de 1 partido por s es 1, luego me queda un medio por 1 es un medio. Esta sabemos que es la exponencial correspondiente, con a igual a 1, y esta la exponencial con a igual a 2. Y con esto obtenemos la f minúscula. Vamos a recapitular un momentito para ver si lo tenemos claro. Teníamos la transformada inversa de 1, que era esta de aquí, y la transformada inversa de 2 era esta de aquí. Luego la transformada inversa de 2 será, vamos a ponerlo aquí, u en t menos 1 por la función f minúscula trasladada, en vez de en t menos 1, es decir, donde aparezca t pondremos t menos 1. El 1 medio se queda igual, elevado a t será elevado a t menos 1, y elevado a 2t, pues elevado a 2 por t menos 1. No os olvidéis del paréntesis. Y ahora sí que lo tenemos todo, porque para calcular la transformada inversa de esta suma, sumamos la que nos ha salido por aquí, la que nos ha salido por aquí, y ya lo tenemos. Voy a borrar simplemente para escribirlo bien. Me saldrá que esto es igual a e elevado a 2t menos c elevado a t,
que es lo que salía de la primera, más la que sale de la segunda. La tenemos aquí, la función escalón, centrada en el 1, por 1/2 menos elevado a t menos 1, más 1/2 por elevado a 2 por t menos 1. Y esa es la solución de mi problema de valor inicial con las condiciones iniciales que nos daban. Si lo quisiéramos poner a trozos, se puede expresar también, borro aquí, solo como modo de curiosidad, simplemente para visualizar mejor la función. Pues para visualizarla a trozos, como os he comentado, tendríamos, fijaos que si la t es más pequeño que 1, esto vale 0. Luego 0 por algo es 0 y solo me queda esta parte. Es decir, esta función valdrá elevado a 2t menos elevado a t si la t es menor que 1. Y a partir del 1, como la función escalón vale 1, es esto más 1 por esto. Es decir, hay que sumar todo. Me quedará elevado a 2t menos elevado a t más 1 por 1/2 menos elevado a t menos 1 más 1/2 por elevado a 2 por t menos 1 si la t es mayor o igual que 1. Y esta es la solución del problema que habíamos planteado, descrita a trozos para que se visualice un poquito mejor. ¿Ok? Vamos a poner otro ejemplo para que se entienda mejor.